Hola chicos, como ya les había dicho la semana pasada, vamos a trabajar esta semana con un nuevo tipo de compuesto, otro tipo de ácido. Nosotros vimos los oxoácidos, que eran cuando combinábamos un óxido ácido con agua. Ahora vamos a ver otro tipo de ácido que se forma solamente con hidrógeno. Es muy común que los escuchen nombrar que son los ácidos sin oxígeno, porque van a ver que son compuestos binarios que solamente tienen dos elementos, uno va a ser el hidrógeno y otro va a ser un elemento. Y vamos a ver que son muy poquitos los elementos que pueden formar este tipo de compuesto. El tipo de compuesto que vamos a nombrar se llaman hidrácidos, y uno que conocemos mucho y que seguramente nombré en clases anteriores es el ácido clorhídrico, que lo tenemos en nuestro estómago, que es uno de los componentes del jugo gástrico, que lo utilizamos para degradar todos los nutrientes de nuestros alimentos, que tiene un pH muy bajo. Cuando hablamos algo de la escala de pH, o a lo mejor en segundo año se acuerdan, el ácido clorhídrico tiene un pH muy bajo, quiere decir que si nos toca la mano nos puede provocar una quemadura, también nos puede irritar las fosas nasales. Es un ácido que produce grandes quemaduras, tanto sea en la piel o en cualquier orificio, por ejemplo nasal. ¿Cómo se forman los hidrácidos? Los hidrácidos, como ya les mencioné, es la combinación del hidrógeno, pero acá quiero que vean con 7 no metales, le aclaré. Solamente 7 no metales pueden formar este tipo de compuesto. Los elementos que lo forman, yo acá se los anoté para que ustedes lo tengan en su carpeta. Son 6 del grupo 16 de la tabla periódica. Si se acuerdan, las columnas, el grupo 16 tiene estos 3 elementos. Uno de esos elementos son el azufre, el selenio y el telurio. Solo del grupo 16, estos 3 elementos forman hidrácidos, y miren la aclaración, con la menor valencia, que es 2. Si buscan estos 3 elementos en la tabla periódica, van a ver que tienen los 3 valencias 2, 4 y 6. Con la menor valencia, que es 2, van a formar hidrácidos, este nuevo tipo de compuesto que vamos a ver esta semana. Y también hay 4 elementos del grupo 17. Del grupo 17 está el flúor, el cloro, el bromo y el yodo. Si los miran en la tabla periódica, estos tienen valencias 1, 3, 5 y 7. También van a actuar con la menor valencia, pero su menor valencia es 1. O sea, que hidrácidos, vuelvo a repetir, es la combinación del hidrógeno con 7 no metales. ¿Quiénes son esos 7 no metales? Azufre, selenio y telurio, siempre recordar con la menor valencia, y flúor, cloro, bromo y yodo, también con la menor valencia, que es 1. ¿Qué vamos a ver de los hidrácidos? Lo mismo que en los compuestos anteriores. ¿Cuál es su fórmula? ¿Cómo es la nomenclatura? ¿Y cuál es la ecuación de obtención? Para la fórmula, muy sencillo. Fíjense, primero colocamos el hidrógeno, después al elemento y la valencia del elemento cruzada al hidrógeno. Que esta valencia, recordemos, puede haber dos opciones. O que sea un 1 o que sea un 2. Un 1 si estamos hablando que el elemento es uno de estos 4. Y un 2 si el elemento es uno de estos 3. ¿Por qué abajo del elemento no colocamos nada? Si miran la tabla periódica, la valencia del hidrógeno es 1. O sea que esto sería como en óxidos. Cruzamos la valencia del elemento la colocamos abajo del hidrógeno, y la valencia del hidrógeno la tendríamos que colocar abajo del elemento, pero como es 1, directamente no les pongo nada. La nomenclatura, vamos a ver la tradicional, y acá, como solamente son estos 7 elementos con una única valencia, o sea que no hay opción que el elemento pueda elegir entre las valencias que tenga, sino siempre va a ser la menor, la nomenclatura es así. Fíjense que colocamos primero la palabra ácido, ojo que es igual a oxoácidos, primero empieza con ácido, y después el nombre del elemento con la terminación hídrico. Y acá es como lo diferenciamos de un oxoácido. Un oxoácido, que es lo que vimos en la clase pasada, también empieza con la palabra ácido, porque estamos hablando de un tipo de compuesto, pero ojo que va a terminar con un oso, con un ico, perico, hipooso. Estos, ¿cómo los diferenciamos con respecto a la nomenclatura? Es que siempre van a tener la terminación hídrico. Si nosotros vemos en un ejercicio esta terminación, sabemos que es un hidrácido y que su fórmula va a ser hidrógeno elemento.
La ecuación, muy sencilla también, va a ser de la parte de los reactivos, el elemento, cualquiera de esos 7, o sea, hay 7 opciones nada más el hidrógeno, y ojo que al hidrógeno le agregué un 2, porque si recordamos los elementos diatómicos, que yo había dicho que siempre en la naturaleza van de a 2 átomos, Bromcliff, uno de esos es el hidrógeno. Y ojo que estos acá, flúor, cloro, bromo y yodo, también aparecen en nuestra lista de elementos diatómicos. O sea que si aparece alguno de estos, al elemento también le tenemos que agregar un 2. Recordemos que no tiene nada que ver con la valencia, sino que en la naturaleza siempre se encuentra de a 2 elementos. Flecha y hacemos la fórmula del hidracio, que sería hidrógeno, valencia, elemento. Es muy sencillo la parte de hidrácidos. Vamos a hacer, fíjense que solamente tenemos 7 variantes, porque tenemos 7 elementos solamente que pueden formar este tipo de compuesto. Vamos a hacer un tipo de ejercicio para esta semana. Voy a borrar acá arriba, así nos queda como resumen lo de la fórmula, nomenclatura y ecuación. Bien, si yo les digo y les pongo ácido telurídrico, puede ser que les pida hacer la fórmula. Si le pido hacer la fórmula es esto: hidrógeno, elemento y la valencia. El elemento que está acá es el telurio. O sea que tengo que hacer la fórmula del hidracio con el telurio. El símbolo del telurio es Te. O sea que esto sería, lo primero que tengo que poner, símbolo del hidrógeno, símbolo del telurio, y me tengo que colocar la valencia del telurio ahí. El telurio es uno de los primeros que yo nombré, los del grupo 16, y la menor valencia, si la buscamos en la tabla, es 2. O sea que ahí formé la fórmula del ácido telurídrico. Puede pasar que a su vez, aparte de la fórmula, el ejercicio en lugar me pida la ecuación de obtención. Entonces, ¿qué tengo que hacer? El elemento, controlar en mi lista si es diatómicos, le agrego un 2, más hidrógeno 2 y después la fórmula del ácido. El telurio, si lo buscan, no es diatómico, o sea que yo tendría que escribir telurio solo porque no es diatómico, más el hidrógeno sí es diatómico, o sea que le coloco un 2, flecha, y acá también vuelve a haber 2 opciones como en oxoácidos. O pongo los elementos H, telurio, y cuento, hidrógeno hay 2, pongo un 2, telurio hay un 1, dejo un 1 y ya me quedó la ecuación balanceada porque conté, o sea que lo que había acá lo trasladé y lo puse ahí. O la otra opción, como veníamos viendo, era hacer antes la fórmula y después trasladarla acá. Las 2 opciones son correctas. Yo sé que a muchos les es más fácil contar, primero poner los símbolos y después contar. Es lo mismo, pueden hacer cualquiera de las 2 cosas. Vamos a hacer otro ejemplo. Si yo les pongo ácido, y el que les nombré al principio, que es el clorhídrico. El elemento es el cloro. Si buscamos en lo que yo les escribí anteriormente, la menor valencia del cloro es 1, o sea que yo primero tengo que hacer la fórmula. Vamos a hacer la fórmula como en este caso, sería el símbolo del hidrógeno, símbolo del cloro, y como la menor valencia del cloro es 1, directamente ahí no coloco nada. Otra opción es que me pida hacer toda la ecuación de obtención. Y bueno, primero, elemento más hidrógeno y fórmula del hidrácido. ¿Qué tengo que recordar? Que el cloro está dentro del Bromcliff. Los elementos diatómicos son, los anoto acá por las dudas, bromo, oxígeno, nitrógeno, cloro, yodo, flúor e hidrógeno. Si alguno de esos aparece, como en este caso aparece el cloro, le tengo que agregar un 2, o sea que quedaría
cloro 2 más hidrógeno 2 flecha y dos opciones. O traslado esto y balanceo, o la opción de contar, que coloco primero los elementos, hidrógeno y cloro, y cuento. Hidrógeno hay 2, cloro hay 2. Como en los dos está el número 2, ¿qué puedo hacer? Simplificar. Entonces, si simplifico, acá me queda un 1 y acá un 1. Y fíjense que llegué a la fórmula que yo había hecho antes. Si recordamos qué teníamos que hacer para balancear, si simplificamos, colocar un 2. Y ahí terminé la ecuación del ácido clorhídrico. Dos opciones. O traslado la fórmula que hice antes, o cuento las dos opciones, está correcta. Si trasladé la fórmula de antes, tengo que controlar si es necesario balancear o no. Esos van a ser los ejercicios que yo les dé el nombre y tengan que hacer la fórmula o toda la ecuación, o caso al revés, pero muy sencillo, porque fíjense que siempre la nomenclatura es terminación hídrico. Puede aparecer que yo lo que les haga, les ponga la fórmula del ácido y ustedes tengan que nombrarla. Por ejemplo, si les escribo este ácido, es el hidrácido del flúor. Para nombrarlo, ¿cómo tiene que hacer? Primero la palabra ácido y después el nombre del elemento con la terminación hídrico. O sea que este sería ácido fluorhídrico. Le agregué la terminación hídrico. Otra opción, otro hidrácido que les puedo poner. Este es el hidrácido del azufre, pero la nomenclatura es la misma, siempre con terminación hídrico. O sea que este va a ser ácido sulfídrico. Y eso es todo lo que vamos a ver esta semana. Lo único, vamos a hacer ejercicios donde sean solo hidrácidos que tengan que nombrar o realizar la ecuación de obtención, y vamos a hacer otro ejercicio donde volvamos a combinar con los otros tipos de compuestos, más que nada para diferenciar el oxoácido, que es el que vimos de la semana pasada, del hidrácido. O sea, un ejercicio combinando, mezclando los dos, para así repasar. Y la semana que viene vamos a comenzar con sales. Por eso es muy importante tener todos los compuestos frescos. Como siempre les digo, esto lo vuelvo a explicar en las clases virtuales que tenemos. Cualquier duda que necesiten me pueden escribir y preguntar. Les mando un beso grande y nos vemos en la clase virtual.